Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Ahora trataremos del tema de ¿cuál de los tres evangelios es más importante? ¿El de María, el de Judas o el evangelio de Tomás? Siempre vemos que cuando alguien hace un documento o un documental o sube un video sobre alguno de estos evangelios, siempre dicen María Magdalena fue la verdadera discípula de Jesús. Pero cuando suben algo sobre el evangelio de Tomás, dicen Tomás fue el verdadero discípulo de Jesús. Y cuando suben el evangelio de Judas, dicen fue Judas el verdadero discípulo de Jesús. ¿Quién fue? ¿Cuál es el evangelio más importante? Para esto tendremos que analizar la teología básica de estos evangelios, las enseñanzas principales. Comencemos por el puesto número 3. Y ese sería el evangelio de Judas. ¿Y por qué se lleva Judas este puesto? Porque el de los tres es el que tiene una teología más sencilla. Nada más narra que estaban los discípulos en una ceremonia judía según su tradición y estaban haciendo esta comida, esta cena, parece que fue una Pascua, en honor del Dios Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos. Y menciona que Jesús se ríe de ellos, le parece algo cómico que hagan ese rito y dice, esto lo hacen para el Dios de ustedes. Y hace una clara diferencia del Dios de los judíos al Dios de Jesús. ¿Esto a qué se debe? Bien. Si nosotros hemos leído o visto las películas sobre Jesús de Nazaret, nos puede confundir un poquito esa reacción de Jesús burlesca, sobre todo de un rito de Pascua, como es el que estaban celebrando los discípulos. Debemos de saber que este evangelio, al igual que el evangelio de María Magdalena y de Tomás, fueron escritos entre el año 150 y 250 o 300 después de Cristo, es decir, 150 años más o menos después de Jesús, y son utilizados para dar mensajes de otras doctrinas diferentes al cristianismo. En este caso, estas doctrinas hacen la diferencia del Dios judío, el Dios de los cristianos, el único Dios, de los otros dioses. Por lo tanto, el evangelio de Judas habla de la existencia de otros dioses. Y de todo el diálogo que tiene Jesús con Judas, solamente se trata de justificar la traición de Judas, pero no tiene ninguna base teológica o doctrinal importante. Por eso pasamos al segundo lugar, al de Tomás. Tomás se lleva el segundo lugar al hablar de una manera más clara sobre la ideología del panteísmo descrita en su evangelio, es decir, Dios es todo y todo es Dios. Las cosas son Dios, las personas son Dios. Y esa idea de panteísmo la encontramos en uno de sus versículos. Evangelio de Tomás. Dice Jesús, donde estén, y donde hay uno solo, yo estoy con él. Levanta la piedra y allí me encontrarás, hiende el leño y yo allí estoy. También en otro versículo habla de que donde estén tres dioses, ahí estará Jesús. Donde estén dos dioses, ahí estará Jesús. Debemos pues de aclarar que estos evangelios son literatura pagana del siglo II y III. Claro que interpretadas por personajes cristianos como son Jesús y los apóstoles, pero en realidad la doctrina que tienen es paganismo, como vamos a ver de manera más clara en el transcurso de este trabajo. Bien, prosigamos. El siguiente sería el Evangelio de María Magdalena, ocuparía el lugar número 1. ¿Y esto a qué se debe? Porque María Magdalena tiene el mensaje para ascender, según la doctrina pagana, a los cielos 8, 9 y 10. Según estos paganos, estos gnósticos, existen 10 cielos
y los religiosos les corresponden el cielo del 7 hacia abajo. Y del 7 hacia arriba, el 8, 9 y 10, solamente le corresponden a estos paganos gnósticos. Y según esta doctrina, Jesús no necesita ni que haya muerto en la cruz, ni necesitan ser salvados. Esta doctrina establece que ellos son dioses y nada más necesitan saber la clave para ascender al cielo. A continuación vamos a citar el pasaje de María Magdalena donde da la clave, pero para poderla entender debemos de saber de qué se trata. Según la doctrina gnóstica, existen unos seres celestiales de cielo a cielo, es decir, en las fronteras de los cielos. Estos seres celestiales son arcontes o potestades, que no permiten que una alma acceda o suba al siguiente cielo si no se le está permitido. Entonces el diálogo sería que ese aduanero celestial, cuando ve una alma, le dice: ¿a dónde vas? Yo te conozco, tú eres de aquí, yo te domino. Y el alma dice: tú no me has visto, pero yo te he visto. Realmente no me conoces. De donde yo vengo a donde yo voy, tú no conoces, tú no sabes. Y en ese momento, el alma, estando en esa frontera 7, asciende al cielo 8 sin que ese aduanero celestial, esa potestad, pueda hacer nada. Y esta es la clave, la única clave que necesita el gnóstico para subir al cielo. Es por eso que el número 1 se lo lleva María Magdalena. Continuó ascendiendo, y divisó la cuarta potestad, la de 7 formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda, la concupiscencia, la tercera, la ignorancia, la cuarta, la envidia de muerte, la quinta, el reino de la carne, la sexta, la loca inteligencia de la carne, la séptima, la sabiduría irascible. Estas son las 7 potestades de la ira, las cuales preguntan al alma: ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio? El alma respondió diciendo: lo que me ata ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado y mi ignorancia ha perecido. A un mundo he sido precipitada desde un mundo, y a una imagen desde una imagen celestial. La ligadura del olvido dura un instante. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo, Kairos, del tiempo, Cronos, el reposo, de la eternidad, en silencio. A pesar de que María Magdalena tenga esta clave, este pasaje al cielo, en realidad no es el evangelio más importante de la doctrina gnóstica, de los evangelios encontrados en Nag Hammadi, porque este número 1 en realidad le corresponde al evangelio llamado Pistis Sophia, que es el evangelio más importante de todos los hallados de Nag Hammadi, el evangelio de Judas, del evangelio de Tomás, porque ahí contiene el nombre de los otros dioses de estos evangelios. Jesús es un dios, pero según estos evangelios, él es hermano de Afrodita y es hijo de Zeus, como vamos a ver a continuación. Pistis Sophia. 52, 19, 20. 19. Y ahora escuchad que os diga cuáles son los verdaderos nombres de estos 5 arcones. 20. Orimoid es Cronos. Moinichoyapor es Aries. Tarpetanoip es Hermes. Chosi es Afrodita. Y Chombal es Dios. Y estos son sus nombres. 31, 31. Y el gran Sabaoth, el bueno, a quien yo he llamado mi padre, emana de Jehú, el guardián de la luz. 55, 5. Y cuando la esfera gire para que llegue el buen Sabaoth, el menor, que pertenece al medio y se llama Zeus en el mundo, y para que llegue a la octava esfera de los eones que se llama Escorpión.
Ahora vemos por qué estos evangelios no están en la Biblia. La Biblia cree en el monoteísmo, en el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, en Jesús, pero no en el paganismo. Esto lo digo por si alguna persona que entra aquí no sabe de qué se tratan estos evangelios. En realidad esta es literatura pagana, mitología pagana del siglo II y III, de una religión llamada gnosticismo que competía con la religión cristiana. En el Imperio Romano, en el siglo II y III, existían las religiones oficiales, como es la religión de los egipcios, la religión de los romanos, de Grecia y otras. Pero existían dos sectas muy fuertes, o sea, religiones no oficiales. Una era el cristianismo y otra era el paganismo llamado gnóstico. Y estos gnósticos, para poder competir con los cristianos, adoptaron a uno de sus dioses, a Jesús. Para mayores aclaraciones busquen mi primer video donde se habla de los evangelios apócrifos. En realidad esta doctrina, el gnosticismo, aparte de ser pagana, es totalmente diferente al cristianismo. En el cristianismo Jesús murió en la cruz por el perdón de los pecados. En el gnosticismo Jesús nada más se aparece como en una forma humana, pero no murió según ellos. En el cristianismo existe la creencia de un solo Dios. En el paganismo gnóstico existe la creencia en varios dioses. De hecho, también la creencia en el panteísmo, todo es Dios y ellos son dioses. Por lo tanto, no ocupan salvación, no ocupan que nadie muera por ellos, ni necesitan que nadie les perdone sus pecados. Ellos prácticamente no pecan. Además, no es necesario dar limosna ni hacer ese tipo de actos. Y siempre tuvieron la tendencia de adoptar a un dios de alguna religión para jalar gente de esa religión, y lo mismo hizo con el cristianismo, adoptaron a Jesús como uno de sus muchos dioses. Pero en realidad los evangelios originales son del siglo I, entre los años 60, 70, 80 y 90. Pero estos evangelios, los gnósticos paganos, son del año 150, 180, 250, 280, y hay una clara diferencia. Lo señalamos por si alguna persona todavía no sabía estos detalles. A lo que llegamos a la conclusión que estos evangelios tienen más en común, estos llamados evangelios, porque en realidad no son evangelios, no son de Jesús ni son cristianos, tienen más relación con la literatura pagana, por ejemplo con la Ilíada y la Odisea. Nos vemos en la próxima y por favor comenten.